Ya, comenzamos entonces. Hola, muy buenas noches a todas y todos los presentes. Como Socioeducación Chile, nos encontramos hoy día en nuestro nuevo webinar sobre metodología STEAM. Hoy, bueno, estoy yo, Ronald Carter, cofundador de la Corporación Socioeducación Chile, en conjunto con Juan Ríos Maldonado, quien es académico de la Facultad de Educación y Humanidades, quien nos va a comentar, vamos a conversar un poco, vamos a aprender también de lo que significa la metodología STEAM, que está asociada al ámbito educativo. Así que los dejo, les doy la bienvenida a Juan. Muchas gracias por acompañarnos en este nuevo webinar de nuestra corporación. Muchas gracias por la invitación, Ronald. Perfecto, gracias a ti por acompañarnos, por darnos a conocer esta nueva metodología, la cual nos va a dar a conocer. Primeramente, si nos podrías como dar un poco la definición de esta metodología STEAM, en breves palabras, a qué se refiere. Em, Mira, no es tan nueva, primero. Segundo, es Ya, un enfoque metodológico que agrupa las ciencias, la tecnología, la ingeniería y la matemática. Y a partir de allí, este es como un contexto un poquito más grande que tiene que ver un poco con el enfoque por competencia, y a partir de ahí un enfoque aún mayor que tiene que ver en este enfoque en donde la educación está centrada ya no en el profesor, sino en el estudiante. Tiene varios vericuetos que a lo mejor podríamos conversar un poquitito más, pero sigamos conversando. en esencia sería eso, ya tiene que ver con un cambio en el foco, como bien decías tú, quizás no tanto en el docente, y tiene que ver con las áreas de, claro, ciencias, tecnologías, matemáticas, perfecto, abarcando ciertas áreas como del conocimiento también en términos educativos. Y ese cambio quizás también ha generado un impacto nuevo en el sentido del foco, ya de no tanto quizá en el profesor y en el estudiante. ¿Cómo crees tú que aporta esta metodología STEAM también a este nuevo paradigma, por decirlo así, de esta manera educacional del cambio desde el docente al estudiante? Em, Mira, yo creo que primero tendríamos que retrotraernos a la etapa en donde este enfoque por competencias, que viene desde el ámbito gerencial, económico, más ligado a la economía y al mercado, se transmite a la educación. Por una parte, el enfoque es cierto que tiene una perspectiva ideológica, obviamente, pero lo que hace es explicitar lo que el profesor hace. Es decir, si durante muchos años el enfoque estuvo centrado en el profesor y en la transmisión de contenido, pero como todos los profesores sabemos, lo que nosotros hacemos es muy difícil de verificar cuáles son los resultados. No así un ingeniero, un arquitecto o un abogado, cualquier otra de las profesiones, uno ve los resultados en forma más cercana. En cambio, el profesor no. El profesor no ve los resultados en forma inmediata porque nuestros estudiantes, nuestros alumnos, los resultados uno los empieza a observar de la enseñanza, del aprendizaje, los ve a largo plazo. Y cuando ellos vuelven a la universidad, al colegio, qué sé yo, a estos centros de estudio, y ahí uno le dice, mira, a mí me sirvió lo que usted me enseñó por tal y tal cosa. Ya, ese enfoque cambia y la competencia se refiere a que, bueno, nuestro desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje o de los aprendizajes, en este caso propiamente tal, tienen que desarrollar habilidades. Y estas habilidades están definidas a través de un contexto que está marcado por los estándares, y habilidades es que son explicitadas. Entonces el profesor ahora sí sabe, bueno, no es que antes no lo supiera, pero sí ahora lo tenemos más claro, eh, ahora está formalmente descrito lo que el profesor debe lograr en los estudiantes. Ese es un poquito el contexto del enfoque STEAM. Perfecto.
Claro, entonces es como organizar, claro, por eso también hay una metodología en donde se conoce más o menos cuáles son los estándares de cumplimiento, porque las competencias sabemos que también funcionan en base a un estándar, a un identificar los niveles de logro, por decirlo de alguna manera, de lo que se tiene que saber. Ahora, con respecto a eso, en la implementación ya en más, porque sabemos que viene como del ámbito gerencial, comercial, económico, en la implementación en lo educativo, ¿cómo crees tú que se debe o se está haciendo esta bajada de esta metodología para poder como contextualizar también al ámbito educativo? Mira, yo creo que lo primero está en... lo primero es que este es un enfoque, como tú lo mencionaste, paradigmático. Hay un cambio respecto de eh, lo que debe aprender el alumno. Hasta hace poco, nosotros teníamos súper claro, perdón, nosotros teníamos súper claro cuáles eran los contenidos, la secuencia de los contenidos de los cuales nosotros teníamos que entregárselos a los estudiantes. Pero hoy el enfoque es qué habilidades vamos a desarrollar en los estudiantes. Porque mucha de la información que antes tenía el profesor y que entregaba a los estudiantes, hoy ya está en Google, hoy ya está en las páginas web. Hoy ya sabemos, ya hay una serie de páginas web que tienen resumidos, documentales, la historia de Roma, la historia de Grecia, de la Revolución Industrial, la Revolución Francesa, todo este tipo de procesos que nosotros antes como profesores transmitíamos a los estudiantes, hoy ya están y se encuentran en línea. Entonces, eso es como un paso ya avanzado, como un paso ganado. Y a partir de esa información, de ese contexto informativo, es que se genera la posibilidad de, bueno, ¿qué habilidad voy a desarrollar yo en los estudiantes? Y a partir desde ahí es que la metodología STEAM, que es un poquito lo que nos convoca, apunta al desarrollo de las matemáticas, de las ciencias, incorporando elementos de esta metodología de enseñanza por proyecto, el famoso ABP, el aprendizaje basado en problemas, y plantea contextos, y estos contextos de aprendizaje en donde el alumno se sumerge y desde ahí nacen las habilidades. Perfecto, claro, entonces también hay un, como bien decías tú, también un cambio de paradigma también, evidentemente, porque ya no es netamente entrega de conocimientos, sino que es desarrollo de habilidades. Y en ese desarrollo de habilidades, imagino o entiendo que está asociado también a un nivel de competencia, ya que tiene que estar como orientado hacia el desarrollo de habilidades y también el cumplimiento de competencias. Ahora, eso, como tú eres académico de la Facultad de Educación y Humanidades de la Universidad del Biobío, eso, ¿cómo lo están ustedes implementando, trabajando un poco para las nuevas generaciones de docentes, de profesores que están egresando para también ellos aplicar o desarrollar este conocimiento ya en términos más en colegios, en instituciones, etcétera? ¿Cómo lo están abordando ustedes a nivel quizás más académico para llevarlo a cabo con las nuevas generaciones de profesionales docentes? Mira, esta es una pregunta un poco difícil, ¿ah? Porque eh, esto obedece no solamente a un cambio de paradigma como lo que planteas tú, sino que también a un cambio cultural. Y ese cambio de cultura, esos cambios cuestan. Los orígenes de esto están en la Universidad de Bolonia. Los europeos se dieron cuenta de que producto de la integración que se estaba produciendo, la integración económica, también requería una integración cultural y dentro de esa integración cultural se establecieron estándares, de manera de que los estudiantes europeos pudiesen transitar de una universidad a otra sin que hubiese diferencia, se les reconociera las habilidades que habían desarrollado entre una universidad y otra. Ya, este esquema nosotros lo adoptamos en el gobierno de Michelle Bachelet, y hubo unos recursos que se entregaron a todas las universidades públicas, y también entiendo que a las privadas, en el contexto de la formación de profesores,
para que se implementaran modelos de enfoques basados en competencias. Bueno, nuestra universidad, la gloriosa Universidad del Biobío, desde el año 2009 tiene una metodología eh, centrada en el alumno, con un enfoque por competencia, y que eso involucró un cambio en los planes de estudio de todas las carreras de pedagogía. Por supuesto que esto es un cambio que demoró en el tiempo. Diferentes gobiernos aplicaron diferentes perspectivas respecto de la formación de los profesores. Solamente quiero dar un ejemplo. Durante el primer gobierno de Sebastián Piñera, la idea era que las carreras de pedagogía tenían que ser acortadas a 4 años, y a partir de eso el perfeccionamiento de los profesores tendría que darse en los posgrados. Ya, eso duró un tiempo, luego cambió en el siguiente gobierno de Michelle Bachelet, en el segundo gobierno de Michelle Bachelet, en donde, bueno, se le tomó el peso a la profesión docente, y este peso, pues, la importancia que tiene, y se extendió las carreras de pedagogía a 5 años. En este enfoque de 5 años de las carreras de pedagogía es donde se inscriben las diferentes metodologías de este enfoque que te he mencionado, de enfoque por competencia, que busca el desarrollo de habilidades en los estudiantes, y a partir de eso se produjeron las renovaciones curriculares de todas las universidades en el país. Ahora, no quiero salirme un poco del tema, yo creo que el STEAM apunta... a ver, quiero hacer un paréntesis. El Sí, enfoque STEAM correcto. en un principio tenía un enfoque muy asociado hacia las carreras de ingeniería. Ya, por eso la ciencia, la matemática, la ingeniería y la tecnología. Pero se amplió a partir de la década del 2010 hacia las artes, hacia las ciencias sociales, hacia la literatura en particular. Y desde esa época el enfoque STEM, ahora ya no se llama así, sino que se llama STEAM, porque se Perfecto. incorporaron las artes y las ciencias sociales en su desarrollo. Con esto, nosotros apuntamos a la formación de un ciudadano que tuviera dentro de su proceso formativo una característica que la característica formativa tuviera un carácter integral. Y esa integralidad incorporaba los elementos que van, no sé, pues desde el arte, la pintura, el dibujo, la música, hasta el desarrollo de la programación. Y cuando tú lo desarrollas, este enfoque, te das cuenta de que no es uniforme. Solamente voy a dar un ejemplo, entre hombres y Sí, mujeres. Y en ese parámetro de no uniformidad, de asincronía, queda claro que es necesario desarrollar las ciencias, la matemática y la ingeniería en las mujeres, en el sexo femenino, claro. porque existe ¿cómo decirlo? Existe no quiero decir un desarrollo mayor, sino que existe al revés, que existe un sector de la sociedad que no ha desarrollado completamente, no tiene la posibilidad de desarrollar completamente estas habilidades dentro de un contexto que es mayormente heteronormado y más machista. Entonces, el Quizás enfoque la falta de oportunidades para el quizás femenino en ese efectivamente, entonces. Claro. efectivamente. Entonces, el enfoque STEAM no solamente tiene esta visión de desarrollar habilidades en la comunidad educativa, sino que también tiene de atender las diferencias que están en el género. Entonces, las mujeres se les restringe su ingreso a las ciencias, a la matemática y a la tecnología, producto de conductas heteronormadas. Y a partir de eso es que el enfoque tiene, dentro de este como paradigma, de este contexto, tiene un enfoque también ligado al género. No sé si este caso me expliqué bien y ocupé la terminología correcta. Sí, perfecto.
mi parte se entendió clarísimo, se entiende que también hay un tema como de oportunidades en términos de las mujeres en el aspecto de la ciencia que también a nivel mundial se ha ido desarrollando porque se trabaja, hay organizaciones que trabajan con las mujeres en la ciencia, siempre se habla un poco de la figura de Marie Curie, que obviamente de siglos pasados, pero que también tiene una impronta y cuando las mujeres también participan, porque el tema políticos también, cuando el tema de la votación, también no solo en la ciencia, sino que en las artes, en la medicina, entonces también, obviamente, eran otros tiempos y había una inclusión mucho menor, y ahora como que se ha fomentado que la inclusión y la paridad también en ese sentido sea mucho mayor. Entonces, tiene esa plusvalía también, creo, esta metodología que también amplía esa, esa paridad un poco con el género. Así que también es un aporte súper positivo en estos términos. Y también siguiendo con esto de la metodología STEAM, ¿tú crees que en términos de habilidades, competencias, está como, entonces que culturalmente igual es un cambio de un proceso de larga data? Pero ¿crees que esto puede aportar a ir avanzando en esos términos de quizás de paridad de género, de también de desarrollo de habilidades y competencias, como también comentaste que partió en Polonia, ¿cierto? En Europa, tratar de llegar en algún momento, ¿cierto? A convalidar un poco este tema de las competencias, de las habilidades, para poder como homologar ciertas habilidades en la formación profesional. Sí, sí, mira, em, a ver, en primera instancia, yo creo que caminamos, y muy lentamente, debo decirlo, hacia una instancia en donde la enseñanza de la programación como lenguaje llegue a los establecimientos educacionales. Yo creo que más de 10 años ya, tal vez 20, en donde estos temas se abordan por parte de ONGs internacionales, ONGs nacionales, se incentiva a través de organismos nacionales como Educar Chile, el propio Ministerio de Educación, el desarrollo de este lenguaje, el lenguaje de la programación, y a partir de ahí hacer el salto hacia la tecnología, hacia la ingeniería y hacia el desarrollo de la ciencia. Eso es como un elemento de carácter institucional. El segundo elemento tiene que ver con lo que mencionabas tú respecto de la paridad de género. Es súper difícil. Yo creo que hay, por una parte, una resistencia cultural, pero uno no puede desconocer que la mitad de la población eh, tiene las mismas o otras habilidades que es súper necesario desarrollar, y que a partir del desarrollo de esas habilidades, eso tiene que ver en el desarrollo de la nación. Quiero hacer solamente un paréntesis. Sí, Un tema de contingencia. Se ha perfecto. aprobado recientemente el TPP-11, y la discusión ha estado centrada en cuál es la característica de desarrollo del país. Entonces, parte de las críticas están en que, bueno, seguimos exportando piedras, palos y frutas, y que para ser un país desarrollado deberíamos desarrollar, perdón, la concomitancia en este caso, desarrollar otro tipo, el valor agregado de estos productos, estos recursos naturales. Para poder llegar a hacer eso, es necesario que haya cambios en nuestra educación. Y esos cambios en nuestra educación apuntan, y eso ya ocurre en otros países, a partir de la incorporación de nuevas metodologías. Y una de estas metodologías es el enfoque STEAM. Entonces, no es algo que está en el aire, que podríamos ocupar o no. No. Es tan importante el cambio en nuestro desarrollo curricular y cambios en la estructura curricular, y la incorporación de nuevos elementos, nuevos enfoques, nuevos factores, y porque estos inciden justamente en el desarrollo del país. Y al incidir en el desarrollo del país, también inciden en el bienestar de las personas.
es muy diferente. Miren, a ver, yo soy un especialista en el área de la geografía y por lo tanto la geografía como ciencia síntesis, yo tengo súper claro ciertos elementos que son necesarios, por ejemplo, para el desarrollo de la energía. Nosotros, por ejemplo, podríamos pagar menos energía si acaso desarrolláramos aquí en la región de Ñuble la industria de la energía geotérmica, ponte tú. Pero para eso requerimos una educación con otro enfoque que permita que los chilenos podamos desarrollar esa área, eh, esa área y esa instalación de empresas para que nosotros estemos mejor. Entonces, aquí se conectan dos elementos. Uno es la importancia que tiene la educación, pero también la importancia que tienen los enfoques de la política pública en el desarrollo de la educación y la incorporación de nuevos modelos. Y ahí respondo un poco a lo que tú planteas al principio, es decir, cómo se conectan estos elementos eh, de homologación que están allá por lejos en Europa y que nosotros hemos ido adoptando también aquí en Chile. Claro, muy interesante. De hecho, evidentemente, claro, la metodología de STEAM va mucho más allá del tema y te agradezco también el que puedas realizar un análisis también más a nivel nacional, internacional, de temas de sistema, básicamente, de política educativa, de política nacional, de estructuramiento, por ejemplo, como tú eres también especialista en términos de geografía, el uso de los recursos naturales, también las importaciones, las exportaciones, el sistema en sí económico, cómo funciona, cómo se desarrolla. Obviamente que tenemos que trabajar y articular en concordancia o en concomitancia con todo esto, ya con lo económico, con lo político, con lo cultural y con lo educativo, porque va todo como súper interconectado. Ahora bien, en ese mismo sentido, ¿qué crees tú hacia dónde tendríamos que dirigir nuestra energía, quizás nuestra manera de plantear este sistema para que esto que estamos desarrollando a nivel educativo pueda seguir avanzando y progresando hacia el sistema que tú como evidenciaba recientemente? Em, Mira, yo creo bueno, uno no es gurú, tampoco es profeta en su tierra. Nosotros estamos aquí desde Chillán. Es muy difícil, por ejemplo, que podamos incidir en la política nacional, pero soñemos un poquitito. Y dentro de esa ensoñación, eh, uno se puede permitir ciertas libertades. Y una de las libertades apunta justamente a la incorporación de cambios en la estructura curricular, eh, pero, a ver, también a cambios en la estructura de las instituciones. Es decir, es muy eh, diferente pensar en esta educación formal a la cual nosotros vamos, estamos en clases, se nos enseñan ciertos contenidos, desarrollamos ciertas habilidades y eso nos permite generar una profesión. Ya, bien. Pero hay una responsabilidad en el sentido de las universidades públicas, me voy a referir a ellas, ¿no? Porque yo trabajo en una de ellas, en, en la necesidad de generar espacios dentro de la institución pública, espacios públicos, aunque sea redundante, en donde otras personas, no solamente los chiquillos esos que están en edad de estudiar, por ejemplo, ya terminaron su cuarto medio, dieron su prueba de ingreso a la universidad, y a partir de eso ellos generan, es como una etapa natural, pero existen más personas eh, eh, de diferentes edades, de diferentes contextos socioeconómicos, socioterritoriales, económico-territoriales, que tienen otras necesidades y a partir de ello, la universidad, yo creo, deberíamos tener posibilidad de aulas abiertas en donde el desarrollo no quiero hablar específicamente del enfoque STEAM,
pero sí el Claro, desarrollo a lo mejor de la tecnología, de la ciencia o de la matemática, separado, en conjunto o en particular, se puedan otorgar a la ciudadanía, a la comunidad en particular. Y a partir de eso generar eh, otro tipo de currículum alternativos, de manera de, miren, todos hemos estado de acuerdo durante los últimos 100 años que la educación es fundamental para el desarrollo de los países. Y la responsabilidad que tenemos las instituciones públicas, no quiero decir los colegios, porque yo trabajo en una institución, una universidad, pero sí preocuparnos de que las instituciones públicas cumplan con su rol público de enseñanza, más allá de la función de brindar este servicio que es el desarrollo de las carreras y qué sé yo. Entonces, si tú me preguntas hacia dónde apunta ese futuro, bueno, yo creo humildemente que debería ser hacia el desarrollo de lo público, de la función pública, en donde nosotros construyamos dentro de esa función pública la comunidad. Y a partir de eso nos vayamos encontrando. Hoy no nos encontramos. Yo debo reconocer que ha permeado tanto esto uno a veces lo toma como un lugar común, pero el individualismo, la competencia, esta sensación de que nosotros tenemos clientes, la oferta, la demanda, ¿ya? No sabemos, no, yo de verdad que si tú me preguntas, ¿habrá algún sector de Chillán que requiera, no sé, de algunos cursos de economía, de ciencia o tecnología? No lo sabemos. Entonces, como no conocemos esa demanda, entonces muchas veces nos limitamos nosotros mismos en la oferta. Entonces, salirse de ese esquema y plantear, miren, no nos vamos a ubicar en el esquema oferta-demanda, uno o dos, blanco o negro, sino que nos vamos a plantear en el esquema de tenemos una función pública. Y esa es la función pública de la educación. Ahora, la adopción de diferentes esquemas y su propagación, esquematización, implantación, va a depender justamente de cada uno de los profesores y también de la recepción que tengan en los estudiandos. Ahí es donde yo quisiera ir apuntando ya, bueno, un poco ya saliéndonos ya un poco del esquema STEAM, yo lo lamento ahí, don Ronald, pero la idea mía era justamente conversar estos temas, pero también vincularlos con la importancia que tiene la educación y el desarrollo de habilidades de los estudiantes. perfecto, ¿no? De hecho, como socioeducación, como corporación, también trabajamos no solamente en el ámbito educativo, sino que también social, y esto tiene mucho de ambas partes, así que maravilloso poder ampliar también la discusión. La metodología STEAM, claro, es la base, nos ayuda a orientar un poco y a entender cómo el funcionamiento de esto, pero evidentemente se encuentra interconectado a nivel social, cultural y con las nuevas tendencias también que estamos viviendo. Recordemos que estamos en un proceso de pospandemia, hemos vivido situaciones contextuales que también nos hacen analizar, poder entender los procesos de otra manera y se agradece siempre una discusión que esté relacionada a ese ámbito, aprovechando que tú también trabajas en una universidad, institución pública, como bien dices, y poder generar también la discusión. Este webinar, estos conversatorios también tienen esa intención de abrir los temas, de poder dar a conocer a nuestros seguidores, a la comunidad que nos está siguiendo, toda esta información que siempre es importante discutir porque sabemos que de las conversaciones, de las discusiones, se va generando también el conocimiento. Así que te agradezco mucho por tus comentarios. Estas salidas también están perfectas porque nos ayudan también a crecer. Bueno, Juan, mira, para ir cerrando, me gustaría si pudieras dar una pequeña conclusión, un cierre de lo que hemos estado conversando, algo que tú quieras comentar, decir, para dejarle a nuestros seguidores, nuestras seguidoras y agradecerte también tu tiempo y el haber compartido acá tu conocimiento, tu experiencia y tu importante análisis. Sí, no, muchas gracias. Primero, agradecer la invitación. Creo que es súper importante
Lo que pasa es que los profesores en general nos encontramos, yo creo que en todos los ámbitos, tanto escolar como universitario, constreñidos un poco al cumplimiento de ciertas directrices, ¿ya? Y esas directrices son las que van un poquito moldeando el desarrollo de la educación pública en general y el desarrollo del desarrollo en general. Entonces, es necesario la incorporación de otros elementos justamente para salirse de este esquema y avanzar un poco más rápido, porque no nos vamos a demorar, no sé, unos 1000 o 2000 años en ser un país desarrollado, siendo que nos venimos los diferentes... Yo me acuerdo que desde el gobierno del presidente Lago nos vienen diciendo que el 2000, 2010, 2025, el 2018 vamos a ser desarrollados. ¿Ya? Bueno, eso no va a ocurrir si acaso no ocurren o cambios en la matriz de producción o cambios en la estrategia de la educación. Aquí hay un consejo que es como de perogrullo. Si seguimos haciendo lo mismo que hemos seguido haciendo siempre, no vamos a cambiar. Entonces, aquí es donde es importante la incorporación del enfoque STEAM. Uno más de los tantos enfoques, yo creo que como metodología, la posibilidad, porque es un enfoque abierto, es decir, tenemos posibilidad de incorporar, como lo mencioné al principio, el aprendizaje basado en proyectos, el aprendizaje basado en problemas, para de esa forma desarrollar habilidades. Entonces, si nosotros entendemos eso, y no en forma sectorizada, sino que entendemos la posibilidad de que la educación tiene relación con el desarrollo, y el desarrollo tiene relación con el bienestar de las personas, nosotros ahí le vamos a prestar mayor atención a las características de este enfoque, que es el que yo vengo a, no a vender, don Ronald, pero sí a relevar por su importancia. Sí, por supuesto, no, sí, estamos claros claro que la idea es darlo a conocer y también entender su relevancia y su importancia para los procesos tanto educativos, sociales, culturales, políticos y económicos que estuvimos hablando en este webinar y en esta conversación. Así que bueno, reitero las gracias y a los que nos estuvieron también acompañando, les agradezco. Bueno, también que nos puedan seguir ahí en nuestro Facebook, Instagram, redes sociales en particular. Somos la Corporación Socioeducación Chile, así que estamos trabajando en procesos educativos y sociales también, así que muchas gracias, que estén muy bien. Muchas gracias, Juan, por tu participación. Cerramos esta transmisión. Que estén muy bien a nuestros seguidores y muy buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, muy buenas noches. Ya, ahí se acabó la grabación. Espérate, se está grabando esto, pero esto ya...